Señor, también que vienes así, que vengas así a nosotros, Padre, y ministres la vida de cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias a ti, papá, por todo lo que estás haciendo en nuestra vida, por todo lo que has hecho en nuestra vida y todo lo que harás el día de mañana, Padre, y todo lo que harás para toda la eternidad, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, toma control de este servicio, toma control de este mensaje, Señor. Úsame, Padre, como instrumento tuyo, Señor, para la honra y gloria de tu santo nombre, papá. Amén, amén y amén. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes que están aquí presentes en esta noche. Y gracias a la presencia del Espíritu Santo por ministrarnos de una manera maravillosa ahorita durante la alabanza y durante la oración. Y el Señor es bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Sabe que desde que nosotros nacimos y hasta el día de hoy siempre escuchamos que hay una agenda, hay algo que tenemos que lograr, algo que tenemos que hacer. Desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos dormimos en la noche, siempre tenemos algo que hacer, hay una agenda. Un niño, su agenda del día es jugar. Para él, el jugar es su labor de él. Yo tengo un niño pequeño y él se mete y le digo, hijo, ¿qué estás haciendo? Dice, estoy working, Dad, I'm working, dice, estoy trabajando. Y él está ahí haciendo cosas en su cuarto, haciendo cosas con sus juguetes o dibujando. Él está jugando, pero para él tiene un propósito en lo que él está haciendo y ese es su trabajo de él. Luego viene la escuela, venimos a la escuela, crecemos en el sistema escolar y nuestra agenda, nuestro propósito de la escuela es un día graduarnos de la escuela para ir a la universidad, para recibir un título el día de mañana, para poder trabajar en este glorioso país en donde el Señor nos ha puesto, de hacer algo en la comunidad, todo tipo de cosas que aprendemos en las universidades. Y esa es la agenda de muchos de los adolescentes del día de hoy. Su propósito de ellos es estudiar para mejorar su vida. Y como les acabo de decir, desde que nacimos, cada uno de nosotros tenemos un propósito que queremos lograr. Tenemos algo que queremos hacer con nuestra vida. Yo de niño, yo decía, un día voy a hacer esto, un día voy a hacer aquel. Ese era mi meta y mi propósito personal para mi vida. Pero el propósito de Dios no es un propósito terrenal, no es un propósito de un hombre, no es un propósito que yo un día puse para mí mismo, sino que es un propósito eternal, es un propósito celestial, es un propósito para el crecimiento y para la expansión del reino de los cielos en esta tierra y en todo el universo. Gloria a Dios. El propósito de Dios no es igual a lo que yo quiero lograr. Muchas veces lo que yo quiero hacer en mi vida no es lo que Dios en verdad quiere que yo haga. Y así es en la vida de muchas personas. Nosotros ponemos metas y ponemos objetivos personales, pero luego viene el Señor en toda su gloria y toda su majestad y nos desvía al camino correcto donde Él quiere mandarnos. Y a veces nosotros mismos decimos, no, pero no queremos ir allá, pero el Señor ahí nos va guiando a ese camino. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Podemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para la vida de mis hijos? ¿Cuál es el propósito de Dios para cada humano? Eso lo estudiamos hace 3 o 4 servicios, cuando lo leímos en el Evangelio de Juan. Cristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 6, versos 38 a 40. Cristo un día dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la agenda o el propósito de Dios? Que cada uno de nosotros veamos al Hijo, creamos en Él, para que en el postrero día
Cristo sea el que nos resucita para la honra de su nombre. La Biblia también nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta tierra? Él quiere que yo proceda al arrepentimiento, pero no solamente yo, sino que yo ayude a los demás a que ellos también procedan al arrepentimiento. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, entonces viene el Señor por medio del Espíritu Santo a ministrar nuestra vida y a empezar a dirigirnos en otro camino que no era el camino que nosotros teníamos originalmente pensado en nuestra vida, sino que es un camino que nos lleva a compartir el glorioso evangelio que un día nos rescató a cada uno de nosotros de una vida eterna en el infierno. Es un evangelio que vino a rescatarme a mí de una vida de alcoholismo y de drogadicción. Es ese evangelio que Cristo desea y mi Padre Celestial desea que yo comparta a los demás. Un evangelio que levanta, un evangelio que restaura, un evangelio que aviva, que cambia. Que no solamente cambia al hombre, sino que cambia la dirección del hombre, cambia el propósito del hombre. Amén. Para que todos procedan al arrepentimiento en el conocimiento del Hijo, requiere que nosotros, la iglesia de Cristo, nos mantengamos enfocados en su propósito, no en el mío, sino que en el de Dios, en lo que Él desea que yo haga para el reino de los cielos. Escuchamos predicadores hablando de propósito todo el tiempo de propósito, pero el propósito mayor del Señor es que todos procedan al arrepentimiento, que todos veamos al Hijo. Ese es su propósito mayor del Padre. Yo les digo con una certeza y con ese fundamento bíblico que acabo de leer, que no hay mayor propósito que eso. No hay mayor propósito que conozcamos al Hijo cada uno, que tengamos una intimidad con Él. No nomás de decir, yo recibo a Cristo, sino que yo todos los días tenga un encuentro personal y todos los días tenga una intimidad personal con Él. Que todos los días yo venga a buscarlo a Él por guianza, por sabiduría. Que venga a buscarlo por todas las cosas, por arrepentimiento. Que venga a buscarlo en todo. Cuando se dice inclino mi vida a Cristo, entrego mi vida a Cristo, quiere decir que yo me inclino a Él. Él es mi apoyo, Él es la columna de mi vida, Él es el pilar que detiene toda mi vida. Amén. Los afanes del mundo van a venir a tratar de desviarnos de ese propósito a cada uno de nosotros. Viene el trabajo que trata de desviarnos. Vienen los conocidos a desviarnos. ¿Usted cree que a Dios en verdad le importa nuestro propósito personal? Obvio, Él desea que seamos felices. Él desea que seamos llenos de gozo, que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero cuando termina el día, el propósito de Dios es mayor que el mío. El deseo de Dios para mi vida es mayor que lo que yo quiero. Porque un día, yo recuerdo días anteriores, yo quería algo para mi vida que no estaba adentro de la voluntad de Dios. Y quizás si yo hubiera seguido ese camino, ahorita no estuviera hablando con ustedes. Ahorita quizás estuviera yo ya muerto. ¿Usted cree que sus likes en Facebook o Instagram o todo tipo de redes sociales está dentro del propósito de Dios? Eso es vanagloria para muchos. ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me ponen un dedo levantado ahí? Y muchos alrededor del mundo eso es lo que buscan fama. Pero eso no está en el propósito de Dios. Debemos de volver al propósito original del Señor. Debemos de volver los corazones de los impíos hacia Dios por medio de su gloriosa palabra. Debemos enfocarnos en derribar todos nuestros altares personales que hemos levantado en nuestra vida. Todo aquello que nos separa del Señor.
Debemos de cada día enfocarnos en derribar esos altares que hemos construido, que hemos levantado en nuestra vida, que hemos puesto en primer lugar a Dios. Cuando en verdad debemos de saber que Dios es primero y luego nuestras cosas. Pero muchas veces no lo hacemos así. Es tiempo de levantar todo lo que fue destruido en nuestra vida. Al profeta Nehemías en la Biblia le ardía el corazón un día. Él vio cómo los muros de Jerusalén estaban derribados. Vio cómo el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Que se les estaban siendo cobrados unos impuestos muy altos. Que tenían que hasta empeñar sus terrenos para darle alimento a sus hijos. Y después tenían que vender a sus hijos en la esclavitud para poder alimentarse todavía. Para pagar lo que tenían que pagar al diario. Sabemos por la historia en la Biblia, sabemos que el pueblo de Dios estuvo en libertad, y luego cautivo. Libertad, y luego cautivo. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron enfocados en el propósito de Dios. Así uno también. Yo pasé muchos años en victoria y luego cautivo. En victoria y luego cautivo. En victoria y luego cautivo. ¿Por qué? Porque perdí mi enfoque en el propósito de Dios. La Biblia nos cuenta de una vez que los discípulos de Cristo vieron que Cristo venía caminando sobre las aguas. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz también que yo vaya y camine hacia ti sobre el agua. Y dice la palabra que Pedro descendió de la barca y caminó sobre el agua. Y mientras estuvo enfocado en el propósito de llegar a Cristo, caminaba. Pero en el momento que empezó a mirar que había olas muy pesadas, que hubo turbulencia, que hubo vientos, empezó a ahogarse. Ya no se mantuvo enfocado en Cristo Jesús. Muchos sabemos esa historia. Pero esa historia se repite en la vida de cada uno de nosotros muchas veces. Cuando perdemos el enfoque en Cristo, cuando nos desviamos de su propósito, cuando nos desviamos del camino que Él desea que sigamos. Nehemías le ardía el corazón al ver derribado a Jerusalén, a ver que todos los muros habían sido destruidos, las puertas destruidas. Jerusalén, por medio de su pecado, por medio de que le dieron la espalda a Dios, por sus transgresiones, su pecado fue expuesto delante de sus enemigos. Sus muros de protección fueron derribados y los enemigos veían su desnudez, veían su debilidad, veían todo lo que ellos estaban como pueblo débil. Así igual nosotros, el momento que perdemos el enfoque del Señor y permitamos que venga el enemigo a atacarnos y permitamos que venga el enemigo a tumbar todo lo que Dios había construido en nosotros, somos expuestos a los enemigos, somos expuestos a huestes, somos expuestos a los demonios que nos rodean todos los días. Así es cierto. Y en cualquier momento pueden venir a atacarnos. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Cierto. Porque nuestras murallas han sido derribadas por nuestro propio pecado. Así el pueblo de Israel. Así la ciudad de Jerusalén. Ahora vamos a ir por pasos en el libro de Nehemías. Y vamos a ir viendo lo que está pasando aquí con el profeta Nehemías. En Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6 y vamos a empezar desde el verso 1. Y por medio del profeta Nehemías vamos a reflejar nuestra vida personal. Vamos a reflejar cómo es que actuamos nosotros cuando vienen los ataques a tratar de desviarnos del enfoque, desviarnos del propósito de Dios. Porque sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros y lo acabamos de leer. Que ayudemos a todos, que seamos parte de esta comunidad que le llamamos la Iglesia de Cristo. Que trabajemos todos los días y oremos en las noches y ayunemos y leamos la Biblia y nos fortalecemos para la obra del Señor todos los días. Que seamos llenos del Espíritu Santo en todo momento. Para ir a predicar ese glorioso evangelio. Para ir a predicar buenas nuevas de salvación. Dice la palabra del Señor en el libro de Nehemías, capítulo 6.
empezando con el verso 1. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado. Me encanta cómo Nehemías dicta el libro de Nehemías, lo dicta en primera persona. Dice como yo, me vieron. Y está contando él su historia personal. Y dice, y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Dice, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven, reunamos en alguna de las aldeas en el campo del Ono. Ahora vemos, Nehemías había reconstruido los muros que rodeaban a Jerusalén. Ahora Jerusalén ya no se veía tan débil. Jerusalén estaba fortalecido. Solamente le había quedado uno para cerrar. Así nosotros nos fortalecemos en el Señor. Somos llenos del Espíritu Santo. Y los enemigos alrededor de nosotros, los huestes y las personas que se mueven por medio de los huestes, empiezan a mirar la belleza de uno. Empiezan a mirar cómo es que somos fortalecidos. Empiezan a ver que hay un cambio. Empiezan a ver que uno se levanta. Y le llaman a uno. Ven, quiero platicar contigo. Vamos a platicar. Lo invitan a uno a comer. O lo invitan a una fiesta. O cualquier cosa para escuchar de uno. Cristo dijo en una ocasión. Digo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso era yo un día. Yo era el oprimido, yo era el ciego, yo era el quebrantado de corazón. Yo era el cautivo. Pero Cristo vino. Me restauró mi vista, me liberó del cautiverio. Y me edificó como un muro en Jerusalén. Y así es lo que Cristo hace en la vida de cada uno que lo acepta como Señor y Salvador de su vida. Lo cambia, lo restaura. A veces es poco a poco, pero lo va restaurando. Pero los que lo rodean a uno lo ven. En Cristo somos liberados y restaurados. Y sigue diciendo la palabra en Nehemías. Dice, mas ellos habían pensado hacerme mal. Nehemías sabía que ellos querían hacerle un daño. Lo mandaron a hablar para hacerle mal. Tenía ese discernimiento que el Espíritu le había dado, que el Señor le había dado. Estos no me hablan para ser amigos. No me hablan para partir pan conmigo. Sino hablan para hacerme un daño. Me hablan para levantar cosas en mi contra. Me hablan para hablar mal de mí. ¿Alguien algún día le ha tratado de hacer mal en su vida? ¿Alguien en un día quizás le quiso hacer algún daño a usted? ¿O hablar mal de usted? ¿O le habló para tener una conversación con usted, para después el día de mañana hablar en su contra? Lo vemos todos los días. Y son esos tipos de personas que nos rodean. Esas son personas que vienen influenciados por el enemigo, influenciados por los huestes de los aires, para tratar de desviarnos del propósito original del Señor, del propósito verdadero del Padre. Leemos que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y quiere usarnos a nosotros. Quiere usar a sus hijos para ganar más hijos. Pero también el enemigo quiere volver a derribar, a destruir todo lo que Cristo había levantado en nosotros. Así como Nehemías levantó los muros de Jerusalén. Y luego sigue diciendo la palabra del Señor en Nehemías. Dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. No nomás una vez.
Perdón, déjame retroceder un poquito porque me avancé mucho. Dice, más ellos habían pensado hacerme mal. Y luego dice, y les envié mensajeros, diciendo, yo hago una gran obra. Escucha esto. Hago una gran obra y no puedo ir. Pare ahí. Tenemos una gran obra que hacer nosotros. El gran mandamiento, la gran comisión. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. No hay tiempo para andar escuchando estos tipos de personas. No hay tiempo para pararnos, para irnos en el viaje de otra persona que quiera desviarnos del propósito de Dios. Yo se lo digo de experiencia. Yo lo he experimentado en mi vida. Que personas han venido a soplarme cosas cuando estoy enfocado en el Señor. Que rey no sé qué, que rey no sé qué. Y lo he escuchado, mas me ha hecho el sordo y el mudo. ¿Por qué? Porque yo sé que la voluntad del Señor es que siga yo avanzando, que siga yo construyendo, que siga yo ganando almas para Cristo, que siga yo trabajando en la obra del Señor. Y luego dice, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Cada vez que usted y cada vez que yo paramos y perdemos el enfoque en el propósito del Señor, tomamos un paso para atrás. Y la obra que estamos haciendo cesa y se enfría. Cierto. No solamente cesa, pero se enfría. Cierto. Para todo aquel que trabaja en la construcción, se lo digo, más en estos tiempos que ha estado poco frío, si me estoy moviendo y estoy bien, estoy avanzando trabajo. Pero en el momento que yo me paro a platicar con alguien, o si tomo lo que le nombramos una quebrada o un descanso, voy al baño, lo que sea, me tardo un rato para volver a comenzar a fluir en el mismo ritmo que como estaba fluyendo antes de que me paré. Y así el enemigo hace para tardar la obra del Señor. Porque aunque no les hicimos caso, nos paramos a escuchar lo que tenían que decir. Y les prestamos tiempo que en verdad le deberíamos de haber dedicado al Señor. Tiempo que en verdad lo deberíamos de haber dedicado, enfocado en el propósito del Señor. De ir a ganar almas, de ir a predicar el evangelio, de ir a libertar a los cautivos, de ir a sanar los enfermos, de ir a enseñar, de ir a profetizar, de ir a pastorear. Todo tipo de trabajo que haya dentro del cuerpo de Cristo, de lo cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Porque yo lo puedo decir con una certeza. Dios me escucha, que cada persona el día que recibe a Cristo como Señor y Salvador, le garantizo que el Señor puso un ministerio en su corazón y le dijo, tengo esto para tu vida. Porque yo el primer día que recibí al Señor Jesús como Señor y Salvador, el Señor puso un ministerio en mí. Y yo me vi ministrando. Yo me vi ayudando personas. Y yo sé que el Señor ha tocado a la mayoría, casi todos. Le puedo garantizar que todos. Porque es imposible que usted tenga el Espíritu Santo de Dios y no tenga el deseo de ayudar a alguien más. Es imposible. Nehemías dijo, yo estoy ocupado en las cosas de mi Señor. No tengo tiempo para ustedes. No tengo tiempo para escuchar lo que quieres decirme. Porque estoy ocupado. Hago una gran obra y no puedo ir. No te presto tiempo. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el mismo libro de Nehemías. Dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Mira qué necios. No solamente una vez, sino siguieron tratando de desviarlo del propósito del Señor. Dice, y yo les respondí de la misma manera. Dice, entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez.
con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito, escucha esto, se ha oído, se ha escuchado entre las naciones. Y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis revelarlos. Se escuchó por ahí un rumor que tú hiciste esto. Escúcheme, dije al comienzo que vamos a relatar nuestra vida con esto. Se escucha el rumor que hablaste en contra del pastor. Se escucha el rumor que andabas allá de chiflado o chiflada con hermana o hermano. Se escucha el rumor que te vieron por allá. Eres un sinvergüenza. Se escucha el rumor que dijiste esto. Se escucha el rumor. Y así vinieron estos hombres a Nehemías para desviarlo del propósito de Dios. Primero lo invitaron para tratar de destruirlo, mas no tuvo tiempo para escucharles porque estaba ocupado en lo del Señor. Y ahora trataron y ahora dijeron, escuchamos por ahí que tú te quieres levantar como rey, le dijeron. Que tú quieres tomar posición alto. Quiero preguntarle a usted en este día, ¿acaso muchos han pensado que un día usted se va a levantar y va a ser mejor que ellos? ¿Acaso usted ha escuchado que alguien diga, ¿y este quién se cree? ¿Quién se cree o qué se cree diciendo tal cosa? Cuando sabemos en verdad que esa persona fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona viene y te exhorta con la palabra de Dios y te dice, no, mire hermano, la palabra dice, y a usted todavía le queda decir, ¿usted qué se cree, hermano? Si la misma Biblia dice que nos exhortemos con la palabra, la misma Biblia dice que con la palabra del Señor, pero muchos piensan que a lo mejor un día te vas a levantar y vas a ser mejor que ellos, que los vas a dejar atrás. Y pasa seguido y empieza la envidia, así como estos hombres que tuvieron envidia, pero ya se va a levantar. Ay, Dios mío, y es un pueblo de esclavitud, son esclavos, son cualquier cosa. Ellos no se pueden levantar, pero un día se van a levantar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Santo. Y tratan de callarte. Tratan de mudecerte. Tratan de decir todo tipo de cosas, levantar todo tipo de chisme, tratar de manchar tu testimonio. La mayoría del tiempo por medio de mentiras, por medio de cosas que nada que ver. Levantan falsos y aún hasta pueden recordarte cómo eras antes. Y así es el enemigo. El enemigo viene y te dice, mira, ¿te acuerdas que tú eras un sinvergüenza antes? ¿Te acuerdas todo lo que hacías antes? Y trata por medio de ahí de mancharte. Gloria a Dios, Señor, háblanos. Amén. Y ahora sigue diciendo la palabra del Señor en el mismo libro de Nehemías. Dice, y que por eso edificas tú el muro. Voy a retroceder un poquito. Dice, Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarnos, y que por eso edificas tú el muro, con la mira según estas palabras de ser tú su rey. Están diciendo, quieres levantar el muro para que tú seas el rey, y que has puesto profetas que proclaman acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá, se ha levantado un nuevo, hay alguien nuevo. Y ahora serán oídas del rey tales palabras. Solo están diciendo, escuchamos que te estás queriendo levantar como rey y ahora el rey verdadero lo va a escuchar. Y vas a ver cuando el rey escucha. Vas a ver cuando fulano escucha lo que estás haciendo. Santo. Vas a ver lo que escuchan. Ay, Señor. Ay, Y así le dijeron, ven por tanto y consultemos juntos. Decían, andan tratando de sopearle algo o andan tratando de tentarlo por medio de su orgullo. No de ellos, andan tratando de inspirar el orgullo de Nehemías. Mas no había.
porque él sabía que había un propósito. Le dijeron, ¿te quieres levantar como rey? Ven y vamos a hablar con el rey. Entonces envié yo diciéndole, este es Nehemías respondiéndoles. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventes. Porque todos ellos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, dijo Nehemías. Mire, esta gente miraron que los israelitas estaban levantando los muros de Jerusalén. Dijeron, se van a cansar y se van a aburrir y no van a seguir. Un día alguien dijo, te vas a cansar, te vas a aburrir y no vas a seguir. No vas a cambiar, vas a seguir igual. El enemigo siempre te va a mantener atado. Nunca vas a crecer. Un día el enemigo dijo tales cosas. Mas ahora estás creciendo en el Señor. Amén. Ahora te has levantado en el Señor. Amén. Ahora los muros se han reconstruido por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Por medio de lectura, por medio de ayuno, oración. Aleluya. Y se está levantando. Y los que lo rodean, Amén. lo miran. Gloria Y a dicen, Dios. mire, este se está levantando y quiere ser mejor que nosotros. Se está levantando y quiere hacer lo que nosotros no hemos logrado hacer. Sí, amén. Y mire la oración de Nehemías. Oh Dios, fortalece tú mis manos. Porque este pueblo pensaba que Jerusalén no iba a ser reconstruido. Y pensaron que se iban a cansar. Mas Dios es mi fortaleza. Amén. Tú, Señor, eres mi fortaleza, Gloria a Jesús. mi retaguardia. Yo no sé qué es lo que está haciendo usted hoy en día. No sé cómo es, como el Señor lo ha ministrado en su vida. El propósito que el Señor ha puesto delante de usted. El camino que el Señor ha puesto delante de usted. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Ahora, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué hemos hecho nosotros para llegar a esa meta? ¿Qué hemos hecho para llegar a ese propósito? ¿Hemos hecho todo lo que está en nuestra disponibilidad? Muchas veces tenemos cosas que hacer en el Señor y tenemos cosas personales que hacer también. Y no lo hacemos por pereza, no lo hacemos por desánimo. Sí, es cierto. Muchas cosas pasan que no nos permiten avanzar. Es cierto. Y hay personas que nos rodean también, que nos pisotean, que nos azotean, Es cierto. que nos dicen todo tipo de cosas para desanimarnos. Y debemos reconocer, como dice la palabra, que no estamos peleando contra carne ni sangre, sino que esto es una lucha espiritual. Sí, amén. Y cuando alguien viene y se levanta en su contra, le digo que hay un demonio a través de eso. Sí es. Hay un espíritu maligno a través de eso. Sí es. Porque el Espíritu de Dios no es un espíritu de chisme. El Espíritu de Dios no es un espíritu de división. Amén. El Espíritu de Dios no es un espíritu de desánimo. Así es. Porque Dios siempre te va a animar. Dios siempre te va a motivar. Siempre te va a decir, hijo, échale ganas. Te caíste, no te preocupes, te perdono, levántate y sigue caminando. Sí, amén. Pero el enemigo no, el enemigo te va a acusar, porque es el único que te va a acusar. ¿Y cómo te va a acusar? Por medio de personas que te rodean. Por medio de personas que nos rodean. Y mientras uno más se levanta, más se levanta la Sí, oposición. amén. Es cierto. Mientras uno más se levanta, más pedradas le tiran. Santo. Y mientras uno más se levanta y entre más hace uno, el enemigo se pone más violento y más enojado. Cierto. Y persevera más. Cierto. Y muchas veces lo único que tenemos es pedirle al Señor, fortalece mis manos. Gracias, Señor. Jesús. Fortalece mis manos para yo hacer tu obra. Gracias, Jesús. Fortalece mis manos para yo seguir caminando. Fortalece mis manos para yo seguir en el propósito. Amén. Para no menguar,
primeramente en mi fe Aleluya. y no desviarme del camino correcto que tienes para mi vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque vemos que por medio del ejemplo de Nehemías, Padre, que él no se desvió, Señor, del propósito, ni tampoco se dejó inclinar por chismes, ni tampoco se dejó inclinar por contiendas, ni tampoco le hizo caso a la voz del enemigo, sino que se mantuvo enfocado en tu propósito, Padre. Y al fin de todo, sabía él que su fortaleza venía de ti, papá. Y así nosotros mismos en este día, Señor, venimos para pedirte fuerza, Señor, para pedirte perseverancia, Padre, para pedirte, Señor, que seas tú guiándonos todos los días, Padre, perdonándonos, Señor, redarguyendo nuestro corazón cuando estamos mal, Señor, tocando nuestra mente y ayudándonos a crecer todos los días, Padre. Que cada día podamos glorificarte a ti más y más, Señor, en todos nuestros hechos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias por cada palabra, Señor, que hemos ministrado en esta noche. Y amado, en esta hora yo quiero preguntarle a usted que me está escuchando. Cuando comencé, yo dije que Cristo dijo, y se lo voy a leer otra vez. Cuando comencé la prédica dije, Cristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cristo ha venido a este mundo para darle buenas nuevas a usted y a mí. ¿Buenas nuevas de qué? De salvación. Que hay salvación en el Hijo, el único Hijo de Dios. Solamente por Él vas a ir al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ni un santo te va a llevar al Padre. Ningún manda ni nada de lo que hagas te va a llevar al cielo. Ningún dinero que dones a los pobres o lo que hagas en tu vida te va a llevar al cielo, sino que uno solamente va al cielo por medio del Hijo, poniendo mi confianza y mi fe en el Hijo unigénito de Dios, que vino a este mundo a vivir como hombre, morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, intercediendo por su vida y por mi vida, por la vida de mi familia, por la vida de mis hijos. Usted puede hacer una oración de fe conmigo en esta noche. Usted puede recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y para que vea usted que en el momento que usted reciba a Cristo, el Señor le va a empezar a ministrar de una manera diferente. Haga esta oración conmigo, por favor. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor, reconociendo que soy pecador, que he pecado, Padre, que he pecado en contra de ti, oh Dios. Y te pido, Señor, que me limpies, que entres en mi vida, Cristo, que limpies mi vida y me perdones cada uno de mis pecados, Señor. Y yo siempre les animo a que nombren su pecado en voz alta, para que los huestes que lo rodean escuchen que usted está renunciando ese pecado. Renúncielo y ya nunca más lo vuelva a tomar, mi amado. Y oramos, Padre, recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Yo sé y reconozco que Cristo es Hijo tuyo. Vino a esta tierra a vivir como hombre, mas no pecó. Murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Y ascendió al cielo. Y ahora está a la diestra tuya intercediendo por mi vida. Y yo acepto, Señor, acepto esa ofrenda de paz que hiciste por mi vida en la cruz del Calvario. Me cubro con la sangre de Cristo, Señor. Y acepto a tu Hijo como Señor y Salvador. Te acepto a ti, Jesús, como Señor y Salvador de mi vida. Y te ruego, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, amado, le doy la bienvenida cordial a una nueva familia, una familia en Cristo. Y hoy regocijo en los cielos por la oración de fe que usted ha hecho en esta noche. Bendiciones. Que Dios lo guarde y lo bendiga. Amén.